En la ciudad de Madrid podemos encontrar decenas de edificios históricos, lugares donde vivieron grandes personajes de la nobleza, en su época, eso sí. Sus muros guardan centenares de historias y leyendas. Os voy a pedir que por un momento cerremos todos los ojos. Imaginaros que nos encontramos en la vieja estación de Atocha. Ponemos rumbo hacia el Paseo del Prado y mientras subimos por él podemos observar los jardines del Parque del Buen Retiro a nuestra derecha, donde allí antiguamente podíamos encontrar una fábrica real de porcelana, la Fábrica Real de Porcelana de Madrid, de la cual hoy en día solo nos queda una pequeña noria. Pero si seguimos avanzando y seguimos mirando hacia nuestra derecha, podemos ver la fachada de uno de los museos más visitados de la ciudad. Si preguntáis qué es lo que exponen allí, os diré que son unos simples cuadros pintados por los mejores pintores del planeta en los últimos siglos. Y ese es el Museo del Prado. Pero no nos vamos a detener aquí. Vamos a seguir subiendo y dejando atrás la Fuente de Neptuno nos vamos a encontrar con la Fuente de Cibeles. Y ahora sí, si miramos a la derecha, hacia el Paseo de Recoletos, ¿cuál es ese majestuoso edificio del que estaríamos ahora mismo disfrutando las vistas? ¿Sabéis cuál es? ¿No sabéis cuál es? Bueno, pues ahora en unos segundos lo vamos a averiguar con nuestro invitado. Hoy vamos a hablar de la Casa América, o también conocido como el Palacio de Linares. Nuestro invitado nos va a hacer una visita especial donde nos va a hablar de todas sus historias, todas sus leyendas, su arquitectura, por qué está en este enclave y después, cuando terminemos de destripar toda esta historia, también nos hablará de algunos puntos clave de Madrid. Luego os explicamos el porqué. Nuestro invitado es nada más y nada menos que Juan Miguel Marsella, al cual le doy la bienvenida a Misterioso Universo La Red. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, todo un placer el estar en el programa y más hablando de estos temas que tanto nos gustan, de como a mí me gusta llamar, de nuestra querida villa, de mi villa, de la villa de todos. La verdad que es una ciudad que no le falta de nada, cuidado a nivel histórico, pero es que podemos encontrar restos de muchas personas que han pasado, ¿no? de muchas noblezas, de muchos reinados que han vivido, ha sufrido la ciudad de Madrid. Y la verdad es que es increíble, es que hay para todos los gustos, edificios, historias, leyendas, o sea, no te aburrirías, Juan. No te puedes aburrir en una ciudad que ha sido la capital de España desde las épocas de Felipe II, excepto unos pocos años en los que posteriormente fue Valladolid y luego volvió a ser otra vez Madrid, pero fíjate desde las épocas de Felipe II y anteriormente la historia de Madrid y de lo que podemos hablar de la época supuestamente de una fundación árabe, pero todo ha estado muy relacionado siempre con el pueblo de Madrid, con su gente, con su historia, con su cultura, con su noche, muy importante, y por supuesto pues también con sus misterios. Llegó un momento que fue el centro del mundo, posiblemente Madrid y Sevilla en las épocas del descubrimiento de América eran las dos ciudades centrales del mundo referente a todo lo que estaba ocurriendo. Y luego pues es la cuna de las revoluciones españolas. El pueblo de Madrid siempre ha sido, por decirlo de alguna manera, en la historia la cabeza de muchos de los momentos históricos, heroicos, en algunos momentos con razón, en otras sin ella, en otras no saliendo bien, pero siempre, y en otros defendiendo la ciudad. Siempre han mostrado esa fuerza, ¿no? Esa fuerza. Entonces, claro, las historias que recorrían los mentidores de las diferentes épocas de estos temas que tanto nos gustan, pues muchas de ellas han tenido mucha fuerza, tanta que han llegado hasta nuestros días.
no te puedes aburrir en una ciudad donde han ocurrido tantas historias. Fíjate, en cuestión de poquito tiempo tenemos el tema de la Guerra de la Independencia, todo este levantamiento de mayo de 1808, todas las revoluciones del motín de Esquilache, las revoluciones contra lo que es el motín también dentro de la ciudad de Madrid, aunque se le denominó motín de Aranjuez, contra todo lo relacionado de Godoy y demás, un montón de momentos en los que el pueblo, pues fíjate, hasta en el momento que contra el propio Esquilache, una de las movidas, de los que peor se tomaron los madrileños fue que les prohibieran su forma de vestir. Vaya. Sí, les prohibieron la capa y el sombrero de la ancha. Y entonces varios madrileños salieron a ponerse por enfrente de los Migueletes, a pasearse con sus sombreros de ala ancha y con sus capas para llamar la atención de que no estaban para nada de acuerdo con que su indumentaria típica se la quitaran. O sea, y eso fue uno de los motivos, aparte de muchos otros motivos políticos, económicos, pues de los que hubiese, ¿no? Pero el detonante fue ese, cuando los guardias fueron a increpar a todos estos madrileños que estaban paseándose pues con sus capas y con sus sombreros de la ancha. Ahí fue el momento detonante de la revolución. También fue el momento detonante pues cuando en la época de 1808, pues cuando ese cerrajero se puso a gritar pues que se llevaban a los príncipes, ¿no? Y ya sabiendo que había sido movilizado el rey y demás. También fue ese momento en que se impulsó de que, oye, es que no, que aquí no están pasando para una treta militar, que se están quedando, que no, que está gobernando Francia. Llegó un momento que también fue el levantamiento. Es una ciudad pues con mucha historia, con muchos movimientos. La ciudad de las manifestaciones, de las protestas, del 15M actual, por hablar de algo actual, ¿no? O de las manifestaciones contra el terrorismo y contra Miguel Ángel Blanco, que ha sido de las más grandes que ha habido en toda España por la paz. O sea, la que nos volcamos en cualquier cosa que ocurra, como por desgracia pasó en el 11M, o nos volcamos para ayudar a cualquier otra ciudad. Por eso, ahora en tiempo pasado, esto que ha estado ocurriendo con esta pandemia que hemos pasado en estos meses atrás, que se nos pusiera a los madrileños como casi criminales en muchos foros y en muchos lugares, o como casi medio asesinos, pues es algo que a mí me ha sentado muy mal. Como te digo, la ciudad de Madrid, la gente de Madrid, no tienes por qué ser madrileño, otra cosa muy importante, para ser de Madrid. O sea, no tienes, simplemente la gente que viene se queda. Y voy a poner de una persona, porque vamos a decir, no, de una persona que está muerta y demás. No, esta persona está viva. Tenemos un gran cantante, que es Joaquín Sabina, que es de Jaén, ¿vale? Sí. Cada vez que cantaba la de Pongamos que hablo de Madrid, la conozco. En sus primeros momentos terminaba la canción de que él fuera enterrado en el pueblo que nació y tal, y decía lo de Jaén. Ahora ya siempre ha dicho en Madrid. Cualquiera que venga, llega un momento que se enamora de la ciudad y no sé por qué se queda. Entonces, algo tiene, y todos se consideran madrileños. Abrimos las puertas a todo el mundo y, como te digo, siempre nos volcamos en intentar hacer algo positivo por la sociedad. Creo que eso es algo que nos diferencia de muchos otros lugares del mundo. En general a España, en total, nos diferencia de muchas otras partes del mundo. En que siempre, aunque nosotros nos estemos tirando piedras entre nosotros y apuñalándonos entre nosotros, siempre somos muy abiertos para ayudar a los demás y para intentar hacer cosas colectivas y cosas constructivas. Unas veces salen bien y otras salen mal. Desde no podemos luego, en estos casos hacer mucho más. Desde luego, pero
nuestros amigos que han querido escucharnos hoy, vamos a darle ese toque misterioso a Madrid, ¿no? Ese toque histórico, ¿no? Para hacer un poquito más el turismo de otra manera, ¿no? Un turismo dark, podría quizás decirse, porque hoy vamos a hablar del Palacio de Linares, como dije al principio. Como habéis visto, Juan es una persona que tiene mucha información en su cerebro, es una enciclopedia andante, así que os recomiendo que para todo el programa de hoy cojáis lápiz y papel porque vais a coger información, toda la que queráis y necesitéis, desde luego. Juan, te voy a presentar y ahora empezamos ya con el Palacio. Juan Miguel Marsellas, colaborador en Más de Uno de Madrid. Más de Uno Madrid, perdón, en Onda Cero, con una sección dedicada a los misterios de Madrid. También es presidente de la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología desde el 2006, creo recordar, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Y también eres webmaster de www.expedientevallecas.com, que es un libro que has escrito junto a Marianela Gutiérrez, Mi Verdad, del Expediente Vallecas. Y además eres escritor de obras también como 50 lugares embrujados de Madrid, que es del libro el que hoy abordaremos, y 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña. Ambos son de la editorial Cidonia. Juan, el Palacio de Linares, ¿has tenido la oportunidad de visitarlo in situ? Sí, por supuesto que sí. Además es una auténtica maravilla. Pude llegar lo he tenido que visitar por cuestiones en unos primeros momentos de mi trabajo y luego, por supuesto, en algunas de las exposiciones que ha habido. Lo curioso es en que yo, en los momentos en los que yo iba a realizar estos trabajos, normalmente son momentos que están cerrados al público muy temprano, ha habido de todo, ¿no?, a lo largo de tantos años, y eran donde estaban normalmente los cuartos de telecomunicaciones, son los sótanos. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de tenerme que recorrer las diferentes estancias del palacio, también me he tenido que recorrer parte de sus sótanos. Y hombre, conociendo las historias que tiene un lugar como este, pues siempre es muy curioso el sentir, ¿no?, o el hablar con las personas que trabajan allí, que te cuenten historias, que te cuenten qué hacen, qué creen, que hay de todo, como siempre, gente que cree, gente que no cree, gente que le pone música cuando entran para que estén tranquilos, gente que ha vivido experiencias paranormales, pero es curiosísimo el poder estar en un sitio tan famoso con un tema al que me fascina, pues imagínate lo que es. O sea, una auténtica maravilla. Además, el edificio tiene mucha historia y mucho dentro de él. Fíjate, yo este edificio lo conocí en el año 1990 trabajando en una agencia de viajes. Uh-huh. En la parte que da hacia la calle de Alcalá estaban las oficinas de Transmediterráneo. Y yo iba allí a recoger billetes para la agencia de viajes para la que trabajaba. Y ya me contaban, por aquellos entonces, que luego saltó, pues ya estaban en los momentos de la reforma del edificio también, y ya me contaban a mí esas oficinas que tenían un montón de problemas con los documentos, que todo se volaba por allí, que había veces que colocaban cosas y que aparecía todo desordenado como si hubiesen entrado a robar, pero sin haberse llevado nada. Una serie de cosas que ya eran bastante raras. Y estamos hablando de esas oficinas que dentro de lo que cabe, aunque estaban situadas en toda la parte, pero no era en lo que vivieron pues en los momentos de la restauración y la reforma, pues fíjate, de no llegar a subir los perros. El tema de los perros, cuando son perros supuestamente entrenados, son perros que son bastante obedientes a sus amos en todo lo que dicen y tienen supuestamente un enterramiento de defensa pues bastante bueno. Hubo perros que no subían a las zonas de la primera planta del edificio, parte de seguridad que también tuvieron algún problema. Dicen y cuentan, aunque yo no lo he podido llegar a confirmar, esto no está confirmado y puede llegar a ser una leyenda urbana, que alguno hasta llegó a disparar. Una serie de cosas pues que en realidad
llamaban mucho la atención. Sobre todo lo que te estoy diciendo, cuando estamos hablando de un edificio de oficinas donde te están contando varios de los trabajadores que este tipo de cosas ocurrían, y luego al poco tiempo te enteras que en el Palacio de Linares está ocurriendo una serie de fenómenos paranormales, unos auténticos y otros no, que luego de esto nos enteramos todos los amantes de estos temas y la opinión pública de la época, nos enteramos después, pero claro, te llama mucho la atención de que allí lo que te están contando es real, porque claro, interconectas directamente las dos cosas. O sea, te están contando, es que son las mismas épocas además. Sabes que allí está ocurriendo algo extraño o algo que no tiene explicación. Luego el tema, fíjate, la historia desencadenada detrás del Palacio de Linares, que claro, es una historia totalmente dantesca, pero es que simplemente es una pues podemos estar hablando de una leyenda. Mira, para que te hagas una idea, estamos hablando que en el año 1873 se comenzó la construcción del palacio en esta céntrica plaza, como bien has dicho, donde está situada la diosa frigia Cibeles. Bueno, las obras fueron encargadas al arquitecto municipal de la época, Carlos Colubí. El propietario era don José de Murga. Pues este hombre lo que quería es que su palacio fuera un ejemplo de la arquitectura monumental de la época, o sea, que fuera el ejemplo de Madrid. Para que te hagas una idea, por ejemplo, dentro de su decoración del palacio, para que vean lo que era el palacio en esas épocas, en esos finales del último cuarto, finales del último cuarto del siglo XIX, la escalera de mármoles de colores de los Pirineos y de Carraca, pues fíjate, era una de los únicos lugares casi que tenía este tipo de escalinata para subir. Era digno pues de que todas las pinturas maravillosas del cartelista Domínguez estaban allí, todo lo que tuvieran referente a la moda de la época estaba allí. Ya antes de su construcción, antes de que fuera la inauguración, ya desde el 11 de abril del año 1885 ya se estaban haciendo fiestas y convenciones allí de alto copete, y empezaban a mostrárselo, pues eso, todo, pues fíjate, artículos, por ejemplo, de los diarios de la época, valga la redundancia, La Época se llamaba, fue uno de los periódicos pues que todas las fiestas de don José de Murga pues las estaban anunciando, y eran pues de las, vamos a llamarlo, no sé cómo llamarlo, aunque eran más de todo tipo de reportajes, pero como si fuera la revista del corazón de la época, que había que ver a doña Raimunda. Pero bueno, esas son cosas mías y un poco de broma. Pero fíjate, todo esto empieza con una historia dantesca de la infancia, supuestamente, y del noviazgo y matrimonio que tuvo este marqués de Linares. Tendríamos que hablar primero de su padre. Su padre es don Francisco Mateo de Murga y era caballero de la Orden de Carlos III desde el año 1840. ¿Vale? Era un hombre pues al que le gustaba todo tipo de fiestas, escarceos amorosos, el irse de parranda por la capital, que era bastante... Madrid siempre ha tenido muy buena zona, o sea, muy buena fama de ser una ciudad nocturna, una ciudad de juerga, de baile y de buen vino. Y bueno, pues este hombre se lo tomaba a ultranza. Parece ser que conoció una estanquera de la zona de embajadores que se llamaba Benita Ortega, y bueno, pues tuvieron una relación, y de esos escarceos parece ser que nació Raimunda Osorio Ortega. Bueno, pues esta chica, Raimunda Osorio Ortega, comenzó a tener una relación con el hijo de don José de Murga, lo que es la vida, ¿verdad? Sin conocerse y sin saber absolutamente nada. Don José de Murga, el hijo, aunque los dos se llaman igual, es el que realmente era marqués de Linares, fue un título nobiliario concedido por Amadeo I de Saboya. Pero estos dos jóvenes seguían siendo novios, a pesar de este título nobiliario que le habían concedido, a pesar de la buena educación que le estaban dando a don José el padre, porque era una persona pudiente, a pesar de intentar evitar esta relación por todos los medios. Pues fíjate,
le mandó a diferentes colegios en Europa, le mandó a Londres, le mandó a Berlín, le mandó por un montón de viajes, un montón de sitios, a ver si conocía mujer diferente a doña Raimunda. Y bueno, pues no fue así. Llegó a Madrid y nada más llegó a Madrid, ya sabes lo primero que hizo, ¿no? Ver a su novia, ¿no? Pues ver a su novia, o sea, como un caballero de la época. Estaba totalmente enamorada de Raimunda. Y a los pocos años, pues ya el padre, Toquemao, no les quiso decir nada, y a los pocos años se casó con ella. ¿Qué ocurrió? Que cuando falleció don Francisco Mateo de Murga, el padre, parecía pues que ya se había llevado ese secreto a la tumba y que todo iba a ser bien. Todo esto tienes que darte cuenta que ni el marqués ni Raimunda sabían nada. Nada de lo que ahora... Claro, exacto. Pero te pregunto, ¿todo esto es historia o es leyenda? ¿O es mezclada historia con leyenda? Te lo digo para que la audiencia, quien todavía no conozca... a lo mejor... Hombre, en realidad es historia con leyenda. Y ya lo verás cuando la historia vaya avanzando un poquito sobre el tema. Aquí estamos con esta relación incestuosa que están teniendo los dos hermanos y demás sin saberlo, ¿no? En esta carta ahora te voy a contar lo que es leyenda y lo que es realidad, ¿vale? Porque te voy a contar las dos partes. Adelante, Juan. O sea, ¿por qué hay leyenda? La leyenda es lo que todos sabemos, que los marqueses, para adelantar un poco, la leyenda es que los marqueses mataron a Raimundita al nacer, porque tal. Y la realidad es totalmente diferente, y supuestamente la realidad es que los marqueses no tuvieron ninguna hija, y que en realidad sí tuvieron dos ahijadas. Una de ellas también se llamaba Raimunda Vecilla, y era la hija del abogado de la familia, que dio la casualidad, ahora que cada uno sospeche lo que quiera, que heredó el título nobiliario. O sea, aparte de muchas otras cosas. Eran grandes amigos, eran como familia, yo creo que vivían hasta todos juntos. Son decir, ¿no? Pero vamos. Juan, perdóname, entonces esto cogería fuerza, ¿no? La idea, ¿no? De la casa esa que tenían, o la habitación que tenían de muñecas en el palacio. O sea, sería para estas ahijadas, en teoría. Pues por supuesto que sí. Y aparte porque le pudiera gustar a lo mejor a la marquesa, como a tantas mujeres y señoras de la época, le gustaban las muñequitas, las muñecas y demás, y también para las hijadas. Además, acabo de dar un apunte muy grande. O sea, a ver, el marqués, los marqueses no tienen hijos, sí. ¿vale? Porque, bueno, son marqueses los dos, tanto Raimunda como don José. Los marqueses no tienen hijos. Eran hermanos, tuvieron una bula papal para poderse casar y demás. Y tuvieron de ahijadas a estas dos niñas, que una de ellas será la hija de su abogado y el que luego heredó el título nobiliario. Esta hija da la casualidad de que se llama Raimunda. Sí. O sea, ella, claro, y entonces ahí es donde nace la leyenda de esta niña. Claro, pero claro, la leyenda es que ellos mataron a una niña. Y si, ahí esto es una hipótesis mía, y si Raimunda Vecilla era Raimunda López de Murga, y simplemente lo que hicieron es entregársela a su abogado para que nunca tuvieran problema. Y claro, ¿cómo va a heredar el título la hija si primero no la hereda el padre? Sí, después, una vez que fallecería el padre, el título lo heredaría su hija. Sí. Hombre, visto así, obviamente coge mucho sentido, ¿no? Esta leyenda, desde luego, porque como... esto es que sería más real, porque en realidad esto es lo que hay. O sea, que ahora vamos a contar la leyenda. No, la leyenda es supuestamente que ellos mataron a la hija, pero esto en realidad es lo que hay. Esta es la historia real.
El Marqués de Linares falleció en el año 1902, justamente 2 años después de la inauguración del Palacio de Linares. El Palacio de Linares, aunque ya en 1885 se hacían fiestas, hasta el 1900, que también el diario La Época se hizo eco, hasta 1900 no se inauguró realmente el palacio, ¿vale? En 1902 falleció el Marqués de Linares, y en esos momentos, aparte en todos los temas relacionados con la herencia, incluido parte del título nobiliario y demás, van para este señor, que habían sido amigos de toda la vida, para la parte de la familia que quedase y que le tocase, y el título nobiliario con esa parte que les tocaba entonces, o lo que fuera, para este señor y luego para su hija. O sea, es una pequeña, algo extraño. Se llevarían muy bien, era su abogado de toda la vida, lo que sea, pero hay una serie de cosas que chocan un poco. A lo mejor ya, claro, es muy complicado, es simplemente una hipótesis mía. La historia que nos han contado de siempre de la leyenda, bueno, ahí viene pues hay una parte, un entramado muy oscuro por ahí, en una de las partes, en el palacio, por supuesto, que ocurría y ocurre muchas cosas curiosas, pero bueno, en el tema de lo de Raimundita, de la historia, de la leyenda, tienen que ver muchas tretras y cosas raras que se contaron en los años 90 por parte de una de las personas que estuvieron haciendo un estudio histórico supuestamente por el Ayuntamiento de Madrid del edificio, en el que quiso sacar más que la edición del libro. Entonces ahí parte de la historia se trastocó un poco en este trasfondo más tétrico y más dantesco de un supuesto crimen de una niña, esas psicofonías con esas voces agudas diciendo Raimundita o yo no quiero ser mamá, no recuerdo ahora mismo literalmente la frase, luego creo que la vamos a escuchar, ¿verdad? Sí, me parece que era mamá, no tengo mamá, me parece. No tengo mamá. Y luego también salía otra anteriormente, que era la que te digo que decía Raimunda. Todos esos tipos de voces y demás de las que sacaron de la doctora Álvarez de Castro, era todo una especie de montaje. ¿Qué ocurre? Allí sí ocurren fenómenos paranormales, o por lo menos cosas que no tienen explicación. A lo mejor tienen una causa natural y no la desconocemos, ¿no? Puede haber... puede provocar 1000 causas, simplemente electricidad estática, o hay una serie de alteraciones que pueden provocar una serie de fenómenos que podamos desconocer, pero así tan profundamente y demás, no. ¿Qué ocurrió con esta gente? Bueno, se convirtió un poco, y era la época, también pasó en el caso en el que yo escribí el libro, más o menos son las mismas épocas, se convirtió un poco en un circo. El palacio siempre había tenido fama de encantado. Ya te digo que ha tenido diferentes dueños, a ninguno de los dueños nunca les ha ido bien, han intentado hacer un poco de todo, nunca normalmente, como te digo, les ha ido muy bien. Primero fue la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Transmediterránea, distintas diferentes inmobiliarias. Fíjate, se llegó a pensar en construir un edificio de apartamentos, pero es que el edificio tuvieron la suerte de que lo habían, nada más cuando se les ocurrió a los especuladores, lo habían protegido justo en los 70 y no se podía modificar nada de su interior, si no habían hecho la auténtica destrozo del año. Y ya en el año 1986 fue cuando lo adquirió el Ayuntamiento de Madrid. Yo cuando comencé a ir a este edificio, de mis trabajos aproximadamente sería año 1998 hasta el 2001 aproximadamente. Te puedo decir que, por ejemplo, en el edificio se grabaron películas también, como
por ejemplo, la escopeta nacional. O sea, era una zona que dentro del uso que le iban dando, pues siempre en todas estas empresas, con todas las cosas que se iban a hacer, siempre tenía un poco esa fama de como de embrujado, ¿no? Como de oscuro. Por ejemplo, con el ayuntamiento se ve que entró en luz o es que la gente ya estaban más acostumbradas a lo que fuera, y bueno, pues parece que lo sacaron totalmente para adelante. Pero hasta ese momento ninguno había tenido suerte con el edificio. Un edificio, fíjate en dónde está el edificio. Es que cualquier gran empresa intentaba hacer cargo de ellos. Sí. Imagínate qué pedazo de edificio, por ejemplo, para Caja Madrid o el Monte de Piedad, en su momento. Nadie, no podían, no llegaban a hacer negocio con él. Hasta que no lo cogió ya el ayuntamiento, se puso serio, y actualmente pues es la Casa de América, ¿no? Pero es eso. O sea, el edificio ha ocurrido un montón de historias. En los momentos que salió esto a la luz, hubo, pues fíjate, estuvo ahí también, pues como en el caso de mi libro del Expediente Vallecas, también Tristan Breaker, con el Conecta Cero, Conecta 23 o como se llamasen, que no me acuerdo ahora mismo. Estaban también, luego fueron gente seria, fueron el grupo EPTA, fueron Santiago Vázquez, estuvieron también partes del programa de Espacio en Blanco, estuvo por ahí también gente investigando, el profesor don Germán de Argumose Valdés estuvo también realizando experimentos psicofónicos, que son pues de los que podemos tomar más seriamente y como algo más riguroso en la forma de hacerlo. Diferentes fotografías que se han captado. Se han llegado a captar estas fotografías. Esto ha salido en diferentes medios, se han salido diferentes personas contándolo, de un grupo de policías, de una reunión de policías y de gente así como de las fuerzas de seguridad del Estado, en las que parece ser que en alguna de las fotos salió un compañero que no estaba. No sé, a lo mejor es un sitio propicio, porque eso, claro, no tiene nada que ver con el edificio. Hay veces que en otros momentos se han visto diferentes imágenes como de niños, que era lo que siempre decían, de lo de Raimundita y tal. Bueno, podríamos realizar otro tipo de investigación más posterior para ver si pudiera darse el caso de que ahí hubiese algo relacionado con niños. Lo que sí es verdad es que parece ser que en unas obras sí que se encontraron, que esto da ya todavía más pie a la leyenda de Raimundita, es que se encontró en unas excavaciones que se habían hecho una especie de cofrecito de plomo cerrado, y que cuando lo abrieron pues que había los restos de un niño o de una niña, o unos restos óseos o algo de eso. Luego no quedó muy claro tampoco dónde están esos restos. Salió en diferentes sitios publicado, pero luego no hubo ningún tipo de hecho en el que se pudiera saber realmente si fueron hallados, de qué época eran, si eran realmente humanos o lo que es una solución real. Pero claro, queda muy bien pues para intentar meter una muerte, un asesinato a un matrimonio de la época, pues para hacer una leyenda. La zona siempre ha estado llena de fenomenología paranormal, tanto en el Banco de España como en la propia plaza, como en Capitanía General, como en el propio Palacio de Telecomunicaciones o en Banco de España. Tienes también fenomenología paranormal. En la zona tienes 3 arroyos subterráneos que desembocan en un arroyo, en un lago que está justamente en el centro donde está la diosa Cibeles, y que puede ser la que mantenga de agua la caja acorazada del Banco de España. Es una zona donde se han dado, aparte, mira, si nos vamos a remontar, es un cruce, es un auténtico cruce de caminos, una auténtica cruz.
total, en la que desde todas las épocas habidas y por haber, en las zonas que colindaban la zona, tanto en la zona del Banco España cuando estaba el palacio, no recuerdo de qué marqués, que fue lo que derrumbaron y luego lo llegaron, allí también había un convento, en las otras zonas también tenías como una especie de zona de novicias, donde estaba la zona del Palacio de Linares, o sea, tenías otro tipo de construcciones que muchas de las cosas que se quedaban debajo del edificio. O sea, con esto te quiero decir que a lo mejor ese cofrecito podía pertenecer a otras construcciones posteriores y que la zona da para este tipo de fenómenos, pero ya no solamente en los edificios que estamos hablando, en muchas de las casas también, en unas están acostumbrados y en otras cuando eres un vecino nuevo o llegas a vivir por primera vez, pues lo mismo te puedes llegar a quedarte sorprendido o no. Pero bueno, el tema es eso, que tuvo la controversia pues de la época, medios de comunicación, intentos de estafa, por decirlo de alguna manera, y fenómenos pues que a todo el mundo pues llamó la atención y que estuvo durante bastante tiempo en los diferentes puntos en esas épocas, y se hablaba en medios de comunicación totalmente normales o de los que escucha todo el mundo y que no tenían nada que ver con misterio, algo que muy pocos casos en los últimos años han conseguido. Por ejemplo, mira, has hablado del grupo EPTA y me acuerdo yo que Sor Blanco Soler captó una fotografía en la famosa escalera, ¿no?, de este palacio, que era como un haz de luz. Por curiosidad, ¿sabemos si existe más material fotográfico aparte de esa mítica foto? Pues parece ser que sí que hay más fotografías, también algunas obtenidas por el propio grupo EPTA, y la fotografía de la policía ha sido algo que en algunos sitios, como te digo, en algunos medios en su momento salieron cuando se ha estado hablando de ello, pero la fotografía la tendrán pues los responsables de las fuerzas de seguridad, y yo no sé si algún otro periodista pues a lo mejor también la tiene, pero vamos, es algo que no tengo tampoco 100% la seguridad. Lo que sí te puedo decir es una historia que me contaron a mí, no sé si qué vas a pensar de ella, porque a mí me dejó boquiabierto, y sobre todo quien me lo contaba, que es un señor muy formal, muy trabajador, un gran maestro carpintero de mucho cuidado, o sea, pero de mucho cuidado, y pues eso, un señor normal y corriente que estaba allí arreglando unos peldaños en unas escaleras que son de madera, estaban arreglando unas historias, estaba con una escofina, cuando pues bueno, dejó la escofina, se puso a lijar con otra cosa, cuando fue a volver a coger la escofina no estaba. Buscando la escofina por todas partes, pues nada, que no la encontraba, y se fue pues para la caja de herramienta por otra. Y según subía y se ponía otra vez a trabajar con la escofina, de repente de la nada cayó la escofina dando un golpe al lado suyo y casi pudiéndole haber causado algún tipo de accidente. Pues imagínate el señor cómo se quedó. Pues me imagino que se quedó patidifuso, sin lugar a dudas. Eso pasó en el Palacio de Linares. Entonces, sí. Son cosas que en muchas ocasiones pues sorprenden, sobre todo cuando te lo cuenta una persona que le ves trabajando en un montón de edificios. Mira, las obras de entonces, de esas épocas del ayuntamiento, cuando tenías sitios que tenías que cambiar o realizar por las diferentes instalaciones de los sitios, normalmente la gente éramos los mismos. O sea, el carpintero era el mismo de todos los edificios, los del pladur eran los mismos, los pintores eran los mismos. No sé si me explico. Sí, que sí. ¿Vale? Todo este tipo de edificios por sistemas, vamos, siempre son los mismos por el método de seguridad, etcétera. Sí, son más o menos los mismos. Entonces nos conocemos más o menos. Oye, menos, pues tú vas a lo tuyo, cada uno vamos a lo nuestro. Pero bueno, pues tú te vas conociendo un poco como la gente. Y este señor, pues se le ve siempre pues una persona, ¿verdad? Además, visto también en otros lugares donde yo sé que ocurren cosas,
y en ningún momento les ha pasado absolutamente nada, ni me han contado absolutamente nada. Es más, normalmente en esas épocas nadie sabía que yo me dedicaba a este tipo de cosas. O sea, son cosas que te van contando, pues eso, oye, pues mira, ten cuidado aquí, que aquí cuentan esto, oye, mira, no aparques aquí que te pueden robar, o ten cuidado con la herramienta, pues también oye, pues mira, aquí pasan cosas, que aquí hay veces que se escuchan ruidos que no sé, y así. Pues mira, ¿qué te parece si, por ejemplo, ponemos la psicofonía de la hija de Raimundita, vamos, y bueno, ya le hablamos, si quieres, un poquillo, ¿no?, de la doctora de Castro y demás, cómo consiguió quizás colarnos, ¿no?, esa psicofonía, porque si no es porque termina confesando, desde luego que no, hoy en día todavía la seguiríamos dando como buena. La vamos a poner y ahora hablamos de ella, Juan. Vale. Como digo, nos engañó a todos en aquel momento, nos engañó a todos esta señora con esta psicofonía y con alguna más, la verdad. Y si no, como dije, si no es porque ella confiesa que es falsa, a día de hoy todavía seguiríamos creyendo que es a pies juntillas como verdadera. Pues mira, nos la vendió de una manera por lo que estamos hablando. Eran momentos en los que todo salía a través de los medios de comunicación de la época, en programas, pues por ejemplo, como los que dirigía Pepe Navarro, de los cuales ya siempre lo digo, ¿no? Me van a llamar pesado. Eran programas que me encantaban, eran la novedad de la época y estábamos acostumbrados a dos televisiones en las que, bueno, pues oye, había programas muy interesantes, incluidos el mejor programa de toda la historia de Misterio. Es totalmente terrorífica para muchísimas personas. Como todos sabemos, falsa. Es más, la persona que se puso a investigar estas psicofonías, ya le hemos nombrado antes, fue don Germán Argumosa. Sí. Fue una de las primeras personas que dijo, y además es que yo recuerdo, no sé si fue en Turno de Noche o en qué programa, porque escuchaba varios, y entonces teníamos emisiones de radio en el barrio muy, muy curiosas. Yo vivía en la zona de Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal, y teníamos pues muchos de los programas que se emitían a través de Radio Hortaleza, de la zona de Angelita Cabero, y allí tenías ya pues a diferentes, pues por ejemplo, sé que aunque yo no lo escuché nunca en la época, que por allí tenían un programa Iker Jiménez y Lorenzo Fernández Bueno, pero también estaban los del Abrazo del Oso. Había diferentes buenos programas por esa época, aparte de los que había. Y en uno de ellos, don Germán, o el propio Turno de Noche, como estamos hablando, y en uno de ellos, don Germán lo dijo: estas grabaciones son totalmente falsas. Y ahí que ya empezaron a explicar y todo. Se llegó a descubrir que habían sido realizadas por una actriz de doblaje. Llegaron a decir hasta el nombre, que yo, por respeto, por si no era real, y además porque ahora mismo no lo recuerdo, llegaron a decir que pues eso, hasta el nombre de la actriz que la había realizado, por su trabajo, por supuesto. Sí. El tema es que ella se cayó pues porque no podían decir nada. Por contrato, una de estas historias, no lo sé. Entonces, pues bueno, el problema, los medios de comunicación fueron los que llevaron este tipo de grabaciones a la creencia popular, y en la que todavía hay muchísima gente que piensa que esas psicofonías, que para ellos son terroríficos. Yo, mira, he estado con una persona en alguna ocasión que, por ejemplo, los programas del Palacio de Linares, donde son estas grabaciones, programas de radio, de los tantos que se han hecho a lo largo de los años, no lo escucharía nunca. Es más, a mí en este programa no me va a escuchar en el momento que sabe que salen esas voces, y sabe perfectamente esta persona que me conoce y saben que son falsas. O sea, pero es tal
el imaginario, la sugestión colectiva de esos momentos al escucharlo, lo que para mucha gente resultó, aunque parezca mentira, aunque parezca una tontería, cada persona somos un mundo, le siguen impactando y de la misma manera le siguen impactando. Hombre, es que ten en cuenta que son, perdóname Juan, son psicofonías, en este caso las que graba esta actriz, son psicofonías muy bien hechas, desde luego. Yo le pregunté en su momento, ¿no?, a Pedro Amorós, y me dijo, es que es muy, muy difícil poder demostrar que esa psicofonía es falsa. Es decir, si no es su propio autor quien confiesa, a día de hoy podría validarla como verdadera o auténtica, quizás sea la palabra adecuada, porque dice el espectro es el adecuado, o sea, los hercios, todo, es que es perfecta, está bien hecha y encima es súper, o sea, a la vez que es clara, también tiene como ese filtro, ¿no?, que lo hace así como espectral. Entonces es muy original, es muy real, como quien dice. Yo es una de, lo que te digo, es una de las grabaciones pues posiblemente más conocidas en el ámbito de la parafonía y sin ser auténtica. ¿Qué ocurre? Que esto no trae buena publicidad pues para todo el trabajo serio y riguroso que tiene tantas personas, o tenemos tantas personas, o grabaciones las cuales nosotros sabemos que hemos obtenido pues con las mejores maneras para intentar diferenciar que sea algo externo o algo que se nos haya colado, sobre todo cuando se hace con micrófono abierto, como es el caso de estas. El tema es eso. No trajo una muy buena publicidad pues a toda la historia del propio palacio y a todo el trabajo pues de muchos de nosotros. La época de esos años 90, a pesar de salir casos tan interesantes como el propio Palacio de Linares o poquito después Expediente Vallecas, no trajeron nada bueno a nivel mediático. Es más, intentaron, yo creo que ahí fue un problema de fama a medios y demás, de verse de repente en un prime time por la noche con un montón de gente y ver centenares y de personas en la puerta del Palacio de Linares queriendo entrar para poder intentar vivir algún tipo de experiencia paranormal o cualquier cosa de esas. Eso a esta persona le hizo abrir ojitos, le hizo pensar y se aprovechó de diferentes personas. Yo creo que hay el complot, el grupo Conecta con esta señora les vino muy bien, porque los unos estaban dando espectáculo al estilo cazafantasmas de Hollywood, pero de Vallecas, Hollywood Vallecas, ¿no? Porque iban con los trajes, lo que te digo, con los extintores y demás, haciendo pues realmente el ridículo. Y a esta señora le daba mucho pie pues tanto para el tema de histórico que supuestamente estaba contratada, como para sacar otro tipo de beneficios relacionados pues con todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que no llegó a ser así, pero ellos intentaron meterse en ese carro, llegaron a subirse en ese carro y claro, en el momento que si te ofrecen dinero, oye, mira, que tengo unas grabaciones que te cagas, y la revista de Punto le dio X a la señora para sus gastillos, pues le vino muy bien el sacarla, porque claro, todo esto hay detrás un tema económico de la cual que pensaban todos estos que iban a salir beneficiados. Entonces les interesa mucho el poder dar toda la publicidad a ello, y los medios de comunicación lo hicieron muy bien. No te cuenta todos, o sea, es que de repente te abría un noticiario diciéndote en la puerta del Palacio de Linares hay centenares de personas intentando, de repente te ponías la siguiente,
en el Palacio de Linares están ocurriendo esta noche un programa, o sea, así estuvo durante una temporada. Todos los grupos querían ir, Alex quería ir, todo el mundo estaba en el Palacio de Linares, o intentando grabar en directo, o con un reportero, o con un periodista con la grabadora, pues intentando obtener algún tipo de resultado. O sea, fue algo que llamó mucho la atención. O sea, todavía yo creo que hay reportajes o documentales que cualquier oyente puede acceder a ponerlo de la época y que vea las colas que había en el Palacio de Linares, totalmente en reforma, en restauración, casi desvencijado, y la gente queriendo entrar pues para comprobar por ellos mismos los fenómenos paranormales. Esto suena muy interesante, suena que guay, que estupendo, pero luego no hizo ningún tipo de beneficio pues para lo que realmente estaba ocurriendo allí, porque al final, como siempre nos pasa, no sacamos nada claro, porque nos vamos al mundo mediático en vez de irnos al mundo de la investigación y de intentar descubrir una causa antes de anunciarla. El problema es que se anuncia antes lo que está ocurriendo antes de saber la procedencia. Juan, una última ya pregunta sobre el Palacio de Linares, y ya pasamos ahí un poquillo a hablar un poquillo más de tu libro. Actualmente, hoy en día, en el año 2020, ¿se siguen registrando, o sabes si se siguen registrando fenómenos paranormales en este lugar? Te lo digo totalmente afirmativo, completamente sí. Sigue habiendo gente que tiene sensaciones extrañas, que ven en horas en las que no debería haber nadie en el palacio, en ocasiones pasando por la ventana sombras, y hay la zona del trasera, que está la zona de la terraza, hasta hace bien poco, ahora no lo sé si va a volver a ser así, porque no he ido por la zona, pero había una pequeña terraza en la que te puedes tomar algo, es la parte de donde está la casa de muñecas, ¿vale? En plan bar, ¿vale? Y allí ha habido personas que han estado sentadas en diferentes mesas, y aparte de tener cambios de temperatura, también en una de las ventanas, que hay una serie de las de mesas que dan a las ventanas por donde se entra a Palacio, desde esa zona, ¿vale? Bueno, es la zona por donde entra el público, también. O sea, es una de las zonas donde se entra para varias exposiciones, la zona de la Casa de Muñecas. Bueno, pues por la ventana que tienen justamente a la derecha, también ha habido gente que dice, confirma haber visto algún tipo de figura blanquecina, que no saben diferenciar bien si en realidad es una niña o alguien más adulto. Pero bueno, sí se sigue viviendo. Y como te digo, hay algunos trabajadores que les ponen música para que se queden tranquilitos y relajados durante todo el día. Así no les molestan. Bueno, pues mira, yo creo que poco más podemos añadir sobre este lugar, ¿no? Y mira, ya que nos encontramos ahora mismo en agosto, y obviamente tu libro se llama 50 lugares embrujados de Madrid, ¿qué te parece si pues aprovechamos, ¿no? Si algunos de nuestros amigos que nos están escuchando ahora van a visitar Madrid a lo largo de este mes, a lo largo de este verano, de lo que nos queda, o los que viven en Madrid directamente, que a lo mejor como no pueden por culpa, bueno, pues ya has visto de lo que hemos hablado de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, no han podido ir a sus lugares de vacaciones, y pues bueno, pues a lo mejor les invitamos, ¿no? Con este libro tuyo, que visiten esos lugares embrujados de Madrid. Por ejemplo, ¿qué te parece si hablamos de esas estaciones fantasmas que hay en el metro de Madrid? Porque ¿quién no coge ese transporte cuando visitamos esta gran ciudad? Pues me parece muy bien. Es uno de los lugares, pues a lo mejor con menos años que otros edificios, ¿no? Pero con un montón de misterios que parece mentira
que en 100 añitos aproximadamente, que hemos cumplido el 17 de octubre de 1919, fue cuando se inauguró el metro, pues que en 100 años pues que habían ocurrido tantas historias y tantas cosas. Fíjate, el metro de Madrid, estamos hablando ahora mismo de que contamos aproximadamente con 12 líneas de metro, más el ramal norte, y 3 líneas de metro ligero con casi 300 estaciones, rondando la cifra, pues aproximadamente unos 300 kilómetros de vía. Bueno, ya esto lo digo como madrileño porque así está considerado como uno de los mejores metros del mundo. Y bueno, pues Madrid, como tiene uno de los metros mejores del mundo, pues es una de las mejores ciudades comunicadas del mundo a través del suburbano o el tren que va por debajo de la tierra. Y nunca mejor dicho, porque hay estaciones que bajas muchísimos metros para abajo, sobre todo líneas, pues por ejemplo como la que estamos hablando, la primera línea de metro, la línea 1. Hemos dicho que en octubre de 1919 se inauguró el metro, pero ahora hace 100 años de uno de los misterios que tiene el metro más impresionante, los lamentos fantasmales de Tirso de Molina. Tirso de Molina. Ahora en breves hacemos un siglo, si no lo hemos hecho ya, referente a estos lamentos. Estamos hablando de cuando comenzaron las obras en la estación de Tirso de Molina para la ampliación de la línea 1, casi un año antes inaugurada. Justamente comenzaron a hacer la estación en donde estaba ubicado el convento donde había vivido el escritor, y bueno, fue derribado tras la desamortización de Mendizábal, y cuando comenzaron las obras, pues los obreros de repente comenzaron a escuchar una serie de gritos pidiendo auxilio, como lloros, golpes, y bueno, pues los operarios, como no podían dar crédito a lo que estaban viviendo y no empezaron a encontrar ninguna explicación racional al no haber ningún edificio arriba, ni por los laterales, ni por ninguno de los sitios por donde estaban construyendo, pues salieron corriendo pensando que estaban abriendo pues algún tipo de puerta al Averno o una puerta de un purgatorio, de algún sitio totalmente horrible y de miedo. Entonces, pues bueno, pues abandonaron el puesto de trabajo. Este incidente llegó a los oídos de las autoridades y enviaron pues a otro tipo de operarios para que derribaran el muro de donde provenían los lamentos. Ellos, cuando llegaron, comenzaron a picar y a derribar, y la sorpresa fue que comprobaron que justamente detrás del muro que estaban rompiendo, pues había un cadáver. Comenzaron a picar y bueno, pues comenzaron a encontrarse pues que cada vez había más fallecidos, más muertos, y más gente enterrada. Bueno, llegaron a decir que el lugar pues donde se estaba realizando, pues que era una pequeña ermita que tenía el interior del propio convento donde el autor teatral pues había vivido casi toda su vida. ¿Qué pasó? Pues que en esas épocas pues llegaron allí los espiritistas de la época y lo achacaron a muertes violentas producidas en esa ermita. Luego ya otros contaban que si podía ser una ermita de la época casi sarracena, de la época musulmana, y que habían estado allí escondidos y que podían haber sufrido pues problemas y que habían sido asesinados y todo. Se intentaron darle diferentes explicaciones. Al final, aunque no te lo creas, las autoridades decidieron dejar los restos humanos ahí emparedados de por vida, y cada vez que bajamos a Tirso de Molina, por esas escaleras tan bonitas, conservada con ese aire y tono de 1919 o 1920,
pues estás pasando por debajo de los cadáveres de esta antigua ermita o de este antiguo convento. Y hay quien dice que todavía hay diferentes apariciones de una joven que se ve, que hay veces que se ve como que está en el vagón, otras veces que va acompañada, una serie de cosas que están más ya dentro de la leyenda urbana que de la realidad de esta historia. Y esto solamente sería una de las historias que nos podemos encontrar en el metro, pero tenemos muchas más. Desde luego, pero Juan, invito a que nuestros amigos, las encuentren en tu libro, desde luego, porque allí hablas de muchos lugares, no solamente del metro, hablas del Banco de España, hablas del Teatro Real, del Campo del Moro, del Palacio Real, la Casa de las 7 Chimeneas. O sea, hablas de muchos enclaves muy conocidos en Madrid, sin lugar a dudas, y que yo creo que con tu libro, repito, 50 lugares embrujados de Madrid, pueden tener un buen guía para visitar ese Madrid mágico y paranormal, ¿no?, de la capital de España. Juan, me consta que también antes, obviamente, del confinamiento, cuando termine lo retomarás, también hacías visitas guiadas por Madrid. Cuéntanos un poquillo este trabajo tuyo o esta afición, o cómo lo hagas. Pues bueno, esto ya estamos otra vez en marcha. Ya estamos comenzando con las diferentes rutas. Lo estamos haciendo a través de una agencia de viajes. A través de la web de Madrid Oculto pueden acceder a Spam Viajes para ver las diferentes rutas que hay, y lo que hacemos es hacer rutas de 2 horas. Por ejemplo, comenzando en el propio Palacio de Linares, donde estamos hoy contando todas estas historias, y vamos realizando pues un paseo pues por todas las zonas. Voy contando los casos ocurridos en la propia Cibeles y las curiosidades de Cibeles y de los 4 edificios que la rodean, y luego pues vamos subiendo, nos metemos por la Casa de las 7 Chimeneas, les enseño la iglesia de San José con su historia de la iglesia de la aparición de una supuesta dama en un carnaval, le voy contando, luego nos vamos para Sevilla por el Teatro Español, y así pues unas veces me voy para Mayor, otras veces me voy para Agricultura, otras veces me voy para el Ministerio de Asuntos Exteriores, voy un poco a mi bola. Aguantamos las 2 horas, 3 horas contando un montón de misterios, y luego pues yo normalmente me tomo algo con la gente que quiera tomarse algo, y luego pues ya pues normalmente cada uno en su casa. Estamos haciendo rutas nocturnas y diurnas por el tema del calor. Uh-huh. Porque aparte del tema de guardar un poco las normas y demás, el tema del calor pues es complicado. Entonces tenemos que hacerlo temprano, de 10 a 12, y luego por la noche pues a partir de las 10 de la noche. Siempre, por supuesto, que tengamos público para hacerlo. O sea, esto a través de la web de la agencia de viajes accedes a las listas, te inscribes y ya pues directamente se hacen con días de antelación para saber el mínimo grupo que hay. Normalmente estamos haciendo rutas con grupos pequeñitos, porque oye, hay veces que no puedes juntar tanta gente, y la gente cuando la ha cogido para ese mismo día, pues esto, con 3 o 4 personas estamos haciendo ruta. O sea, para que te hagas una idea, el máximo número lo hemos tenido para 15 personas, otras veces lo hemos hecho con 20 y hemos llegado a llegar a 30 personas en algunos de los grupos. Muy bien, bueno, pues ya lo habéis escuchado. No hay duda de que Juan entiende mucho de lo que habla. Sabe muchísimo, como dije al principio del programa, y quedaréis encantados si decidís hacer una ruta con este pedazo de guía que hoy hemos tenido en el programa.
Os repito otra vez su libro, que se llama 50 lugares embrujados de Madrid, de la editorial Cidonia. Y bueno, pues Juan, que me gustaría volver a tenerte otra vez por aquí para hablar de otros temas, de otros lugares también que hay por las cercanías de Madrid, los cuales son también bastante interesantes, y de tu otro libro de la Sierra Madrileña. Así que nada, muchísimas gracias por hablarnos de este lugar, como es el Palacio de Linares, ese lugar tan enigmático y, como bien has dicho, un icono de Madrid. Y nada, que pases muy buen verano y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, y ha sido todo un placer el haber estado en el programa hablando de estos temas que tanto nos gustan. Y, por supuesto, si tenemos que hacer turismo en casa, qué mejor que hacerlo con misterio. Un abrazo, amigo, gracias. Espero que estéis disfrutando del verano y, sobre todo, estéis guardando las medidas de seguridad. Acordaos que el coronavirus sigue presente en nuestras vidas y la mejor fórmula para combatir esta pandemia es cuidar a los demás de nosotros y, por supuesto, a nosotros de los demás. Así que os pido, por favor, que sigáis manteniendo esas medidas que llevamos manteniendo realmente los últimos 5 meses aproximadamente. La verdad que eso es tarea de todos, no nos vamos a engañar. Y antes de marcharnos, me gustaría recordar las formas de contacto del programa, como hago siempre. En Twitter nos vais a poder encontrar como @universored, nos podéis hacer llegar un email a través de misteriosouniversored@gmail.com. El Facebook lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa. El teléfono del WhatsApp es el 689809632. Os recuerdo que tenéis que añadir el +34 si vivís fuera de España. Y también podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.